Gloria a Dios. Vamos a buscar en Efesios 6:19. Efesios 6:19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Señor, te damos gracias, damos alabanza y acción de gracias en esta mañana. Reconocemos que tú eres el Señor. Te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. El apóstol Pablo en varios pasajes habla sobre el misterio. Acá dice de nuevo el misterio del Evangelio. Acá dice el designio secreto de Dios. El designio secreto de Dios con respecto al Evangelio de Cristo. Entonces uno debe llegar al conocimiento de a qué se refiere él cuando habla de esta manera. Otro pasaje donde toca el tema es en Efesios 1:8. 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces se entiende aquí que el misterio de su voluntad según su beneplácito es reunir todas las cosas en Cristo, como lo expresa en Efesios 1:10. Pero esa palabra de reunir todas las cosas en Cristo tiene que ver con reunir todo bajo la autoridad de Cristo. No es simplemente como agrupar, sino poner bajo el dominio o gobierno de Cristo todas las cosas. Dice, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Como sabemos, el Señor tiene dividido el trato de Dios, de Él, para con la humanidad en lo que denominan los estudiosos las dispensaciones, o sea, administraciones por periodos de tiempo en diferente forma. O sea, el Señor viene cambiando la forma como trata con el ser humano, con la sociedad humana, en periodos de tiempo. Entonces, hay, por ejemplo, la dispensación del reino, que es una de las finales, y tenemos esta, que es la dispensación de la gracia, la cual comienza en el momento en que comienza la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Jesucristo, es decir, de la forma generosa y amorosa que está tratando Dios al hombre en esta época, a los judíos y a los gentiles. Entonces, dice aquí que es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso da a entender de que es al final, la última, cuando ya se cumpla todo lo que tiene el Señor en sus propósitos y planes.
todo debe estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice los cielos que describe la Biblia, que son 3. Entonces, todo lo que está en los cielos debe estar puesto bajo la autoridad de Jesús. Entonces, eso en cierto aspecto era un misterio para ellos, porque pues, y aún para nosotros no lo entendemos muy bien a qué se debe eso. Pero el propósito del Señor es entregarle la autoridad total a Jesucristo de todas las cosas que están en los cielos, podríamos decirlo así, en los 3 cielos. O sea, en la totalidad de la creación visible e invisible, para que el Señor Jesucristo gobierne por delegación de autoridad con todo poder. Ese es uno de los misterios. Dentro de ese misterio, de esa que no era conocido, eso más que todo tiene que ver es con que antes no era conocido. No había hablado el Señor en esa forma, lo cual significa en el Antiguo Testamento ese tema no lo había tocado el Señor. Este tema viene a aparecer es en la predicación apostólica, como una revelación a los apóstoles, especialmente en el asunto de que el misterio que busca poner bajo la autoridad de Jesús todo lo creado, comienza por poner a los gentiles también bajo la autoridad de Cristo, porque hasta la venida del Señor era desconocida esa posibilidad, no existía, porque nunca se había hablado claramente, aunque sí hay profecías que hacen alusión, todas las familias de la tierra, por ejemplo, profecías para Abraham. Ahí no está hablando de Israel, está hablando de todo el mundo. Eso es parte de esta forma de desarrollo de la revelación del plan general de Dios para con el hombre. Porque una de las cosas más sorprendentes que se tiene en la Biblia es que a medida que uno va aumentando el conocimiento de lo que está escrito, con la ayuda del Espíritu Santo uno se da cuenta que los planes de Dios no terminan con el arrebatamiento de la iglesia ni con el gobierno milenial del Señor. Ahí no termina, siguen unos planes posteriores que incluyen a la humanidad, que tienen que ver estrechamente con la humanidad, y que ni siquiera hay planes que están dentro de tiempos en los cuales la humanidad tiene protagonismo en los lugares celestiales, ya no en la tierra. Hay un tiempo profético que habla ya no de acontecimientos que tienen que ver con la humanidad representada en la iglesia, porque hay que reconocer eso. La humanidad en el cielo, por los siglos de los siglos, está representada en la iglesia. Lo que finalmente va a quedar, lo eterno del hombre, de la raza humana, que podríamos decir, hablando como que se podría hablar en el futuro, de que vivió en la tierra, en la primera tierra especialmente, esa raza va a quedar solo con la representación de la iglesia, o sea, de los salvos. El resto tiene un destino que también está descrito, que es el lago de fuego, junto con la muerte y el Hades y el diablo, que serán echados al lago de fuego, que no es en la tierra como hemos estudiado, no es un lugar en esta tierra. Entonces, esos planes, eso nos sorprende, porque pues uno en la mente pequeña y estrecha nuestra pensamos que las cosas son muchísimo más sencillas, pero realmente, y que abarcan muy poco tiempo, aún aceptando los enormes lapsos de tiempo de Dios, que para nosotros son enormes, que pasan generaciones o que pasan miles de años y que para el Señor es como un día, que no ha pasado nada, no es un tiempo corto. Entonces,
el creyente en la iglesia, a medida que se adentra en el estudio de las Escrituras, tiene que ir ensanchando su mente cada vez más y más y más, hasta donde pueda llegar con la revelación que nos da, y en lo poco que podamos entender o vislumbrar de lo que le espera a nuestras almas, podríamos decir, en los tiempos eternos de Dios. Entonces, el apóstol dice: y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En cierto aspecto uno entiende por el asunto de los judíos, porque uno de los temas que más claro nos queda es la inclusión de los gentiles dentro del concepto de pueblo de Dios. Entonces, eso sí necesitaba mucha valentía, porque hablarle eso a judíos que venían en una ortodoxia de doctrina inmodificable, intocable, que no se había tocado durante miles de años, es decir, lo que había dicho Moisés, especialmente, eso era como algo sagrado que no se podía pensar en alterar o cambiar conceptos, y las leyes del Señor. Por eso los fariseos se escudaban, por ejemplo, en el Sabbat. Ellos no aceptaban que el sábado se pueda trabajar o hacer algo, o como comer los panes de la proposición aquellos que no son sacerdotes. Entonces era imposible aceptar eso. De todas formas, en la Escritura, por ejemplo, el caso del rey David, cuando hace que los hombres, sus hombres, antes de ser rey, comieran de ese pan, o sea, rompe la ley, y la rompe con la gracia de Dios en la cual estaba moviéndose David, que Dios le facultó ciertas cosas. Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo, que antes, porque Cristo estuvo bajo la ley, pero estando bajo la ley, el Señor hizo sanidades los sábados, que prendió las alarmas del judaísmo y que puso a toda la gente de esta doctrina en rechazo a Jesucristo. Pero Él, con su autoridad, dio luz verde o legitimó este tipo de situaciones. Entonces, a Pablo, como es el apóstol para los gentiles, una de las cosas que tenía que hacer en todas las localidades que él visitaba donde había judíos era hablar que los gentiles también tienen parte con la gracia de Dios a través del Evangelio de Cristo. Y esto creaba grandes resistencias. Entonces, yo en parte pienso que el valor que necesitaba era grande, porque no es lo mismo hablarle a una congregación en la cual, o hablarle a una congregación una temática que sabemos aceptan. Eso es fácil en cierto aspecto. Es decir, nadie va a levantarse, nadie va a oponerse, nadie va a discutir. Pero llegar con algo nuevo y que por sí mismo resulta incomprensible o inaceptable, eso sí necesitaba valor. Entonces, para eso es que dice, por eso es que dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. Es decir, que los gentiles forman parte ahora y de ahí en adelante de los planes del Señor, incluyéndolos, quedan incluidos. De hecho, nosotros ahí lo estamos testificando. Nosotros estamos en la iglesia, adoptados como hijos, como ciudadanos de Israel, como pueblo de Dios, precisamente por este asunto. Ahora los judíos de esta época, pues ellos ya conocen, algunos, no todos, un buen número conocen la existencia de la iglesia de Cristo, y debido a la persecución y a la oposición mundial que tienen, ellos nos miran con buenos ojos como un pueblo solidario, digamos, con su causa, pero no porque compartan la doctrina. Ellos no comparten lo que nosotros creemos, lo de Jesucristo, pero no nos miran con hostilidad como en la época de Pablo, porque
ellos tienen una presión, por otro lado, que es excesiva y muy bien y mucho favor le hace la Iglesia al pueblo judío por la simpatía que nosotros tenemos por ellos y por el respaldo que en ocasiones se les manifiesta. Pero en la época del apóstol Pablo hablar de eso era una blasfemia prácticamente, y el rechazo era muy fuerte. Entonces, en Cristo tiene que reunirse todo lo que está creado en los tres cielos, en los cielos dice, todo lo que está ahí. Esto habla es de lo natural, que es lo más pequeño. Lo que está en la tierra misma es pequeña comparativamente a lo que ha creado el Señor. Dicen que los tres cielos, pues más o menos son el cielo que estamos aquí, la atmósfera, que incluye la parte de la atmósfera de la tierra, los lugares celestiales, creo que dice en Efesios 2, que viene a ser lo que es el espacio entre los planetas, el cosmos o el espacio interplanetario, como lo llaman también. Y dicen que por lo que habla el diablo por los lados del norte, la ubicación que da en el norte, se entiende que el cielo, o sea, los lugares celestiales, está por allá. Es decir, como en un lado norte para nosotros del espacio en general, o sea, del espacio donde están las galaxias y todo eso. O sea, por eso es que se dice que el cielo propiamente está a años luz de aquí. Lo que pasa es que en el mundo espiritual las cosas son diferentes, y entonces no hay problema para llegar allá. El problema no es la distancia ni la velocidad. El problema es la fe, que es la única forma de que lo lleven a uno a ese lugar. Entonces está en ese lugar, allá por los lados del norte, pero hace referencia no a lo norte aquí en la tierra, sino a un norte espiritual y cósmico incluso, que tiene que ver con el cosmos. Esto tiene asidero también en el asunto de la descripción de los poderes de las tinieblas. Dice, porque en el verso 12, que es muy conocido, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados. No tenemos lucha contra seres humanos, aunque a ratos parece que es con los seres humanos que toca enfrentarse, pero el creyente debe ubicarse siempre en que detrás de los seres humanos que se nos oponen o que nos resisten, están realmente los poderes de las tinieblas. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, ese reino que tiene vigencia en esta época. La palabra siglo, en cierto aspecto, dice lo mismo en la Biblia que la palabra que usan los teólogos cuando hablan de dispensación, o sea, en este tiempo, en este periodo. ¿Eso qué significa? Que en este tiempo esos poderes tienen vigencia sobre la humanidad. La Biblia también nos informa que esos poderes, va a haber un tiempo en la tierra, en esta tierra, en que esos poderes no van a tener vigencia, que corresponden al milenio, y que al final del milenio nuevamente van a permitírseles que operen esos poderes de las tinieblas. ¿Con qué objeto? Como lo explican algunos, para probar a los mortales de los tiempos del milenio. Recordemos que nosotros ya no seremos mortales en ese tiempo. Estaremos en la tierra por nuestra fe actual, por lo que hagamos hoy,
es lo que nos va a permitir estar en la tierra en esa época, pero ya en una condición muy diferente, no mortales, pero en la tierra va a haber mortales. Estaremos en una posición de poder inimaginable, al punto de que nosotros gobernaremos mortales, siendo inmortales. O sea, yo creo que los mortales de esa época nos van a mirar con una envidia hasta cierto punto, o con un deseo de ser como nosotros. Pero como nosotros, mire cómo es el asunto, nosotros vamos a estar ahí a través de las pruebas de nuestra fe actual. Si fallamos en esta época, no tendremos parte en eso. Por eso es aquí y ahora que hay que tomar las decisiones correctas desde el punto de vista espiritual. Y esto lo dice aquí en el verso 17, que en estas Biblias que tengo acá lo dice un poquito más claro. Dice, en la versión Dios habla hoy, dice que la salvación, o sea, como concepto, usted debe tener un concepto de la salvación. Para usted la profesión de su fe no es tener solamente la Biblia, venir a la iglesia, tener compañerismo con los otros creyentes. No, lo fundamental es la salvación y debemos tenerla desde ya, porque si no, eso no está fundamentado en nuestra mente, puede que no logremos el fin. Dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Es como lo hemos explicado en otras ocasiones, el concepto de la salvación tiene que estar en la mente nuestra, en la cabeza. Tiene que estar bien puesto ahí, porque eso es lo que hay que salvaguardar con nuestra fe durante todo este tiempo. Porque donde se nos embolate, como se dice, ese concepto, perdemos todo. Por eso dice aquí que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Entonces, el concepto de salvación, porque es el único que nos va a permitir avanzar en todas las edades de los tiempos del Señor con la humanidad, porque nosotros como iglesia ya estamos llamados para eso. Tenemos que atravesar desde ahora y eternamente todas las edades exitosamente con la fe, hasta donde vivamos en la tierra con la fe. Después ya por lo que lo logremos, por lo que logramos aquí. Por eso el tiempo de la vida terrenal que estamos viviendo es definitivo en todo. Es corto, parece largo, pero es extremadamente corto frente a los tiempos que a nuestras almas le corresponde vivir. Entonces, estos poderes están en la posibilidad de operar en este siglo, o sea, en este tiempo. Vamos a ver cómo dice acá, en el 12, dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo, o sea, sobre este mundo de tinieblas que nos rodean. No hace alusión al tiempo. Por eso el apóstol Juan decía, el mundo, o sea, el sistema social humano que llamamos mundo, está bajo el maligno. Por eso dice, aquí usa más o menos lo mismo, dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Entonces, todos los seres humanos, por justicia de Dios, tienen que ser probados a través de estas fuerzas espirituales. Póngale que no hubiera diablo ni reino de las tinieblas, todo sería facilísimo. Casi que no seríamos probados. Adán y Eva fueron probados y fueron desaprobados, cayeron. La iglesia tiene que ser aprobada a través de las pruebas que este reino le plantea a cada creyente continuamente, mientras estamos en este tiempo. Por eso el momento de la muerte
es como dice la Biblia, es como mejor. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte terminan las pruebas. Ahí ya lo que usted logró, es como cuando hizo el último examen, pasó, lo que logró, ya está tranquilo. Cuando sale del cuerpo, el diablo ya no tiene, si tuvo poder y lo dominó, se lo lleva al infierno. Pero si usted, por el poder de la sangre de Cristo, logró escapar de eso y fue vencedor a lo largo de este tiempo de vida hasta el final de ella, ya el diablo ya no puede hacer nada. Ya no hay diablo, mejor dicho. En el cielo no hay diablo, allá todo es diferente. Por eso estos conceptos son bien importantes e interesantes. En el milenio, del cual estábamos hablando, el gobierno milenial de Cristo va a garantizar, por ejemplo, la longevidad extrema de las personas que vivan en esa época. Pero al final del milenio, el diablo va a ser soltado para probar a estos mortales que estén en la tierra, a ver si deciden seguir bajo el gobierno de Cristo Jesús y de su iglesia, o se rinden a la tentación que el diablo va a ir de nuevo a plantear a cada ser humano. Entonces tiene que ser probado. Esto le da un poquito diferente el enfoque de lo que son las pruebas. Las pruebas son imposible evitarlas. Y cada día nosotros tenemos que, con nuestra fe, atravesar los tiempos de nuestra vida en diversas pruebas que van a probar sencillamente a quién vamos a obedecer, a qué influencia. ¿Por qué? Porque aquí, como lo describe en esta versión, dice: fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando. O sea, el diablo en este momento tiene mando, tiene autoridad. Acá lo dice, principados, eso es autoridad, potestades, autoridad, gobernadores, tienen autoridad. De las tinieblas. Dice, tienen mando, autoridad y dominio. O sea, que la iglesia del Señor tiene que vivir bajo esa influencia continua que trata de sacarla de la obediencia a Cristo. O sea, cada creyente debe entenderlo así. Usted hoy está aquí, pero va a seguir el ataque de estas fuerzas para sacarlo de la profesión de su fe, tal como el Señor se lo está dirigiendo. Por eso la Biblia habla de obedecer la fe. Bueno, sin dejarse engañar, porque a veces el creyente puede ser engañado. Eso no es lo ideal, porque en el engaño queda el riesgo de que le pase lo mismo que a Adán, que sea desaprobado totalmente y que no atraviese las edades de su vida vencedor, ¿ah?, para heredar el reino del Señor Jesucristo, porque nosotros vamos a heredar ese reino, somos herederos de ese. La iglesia vencedora gobernará en el milenio con Cristo. Esa es la herencia del reino del Señor Jesucristo. Por eso es que todo tiene que estar bajo su autoridad. Dice, tienen mando, autoridad sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea, la condición de la iglesia es esa. Todo es tinieblas espirituales. Y tenemos que estar luchando, no con personas, porque si nos ubicamos en personas se nos vienen encima estas fuerzas y nos distraemos. Y la lucha con personas se va a quedar determinada en el odio, en la violencia, en el deseo de venganza, en cosas así, que son contrarias al carácter cristiano. El creyente debe ubicarse siempre en la lucha espiritual. Eso es lo que dice ahí. Por eso les traigo otra versión católica para que comparen. Ustedes deben tener aquí la versión Reina Valera, ¿no?, como dice ahí.
Y podemos leer también la versión internacional. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, dice lo mismo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Las regiones celestes propiamente, si nosotros nos metemos en las palabras con mucho cuidado, las regiones celestes son el espacio interplanetario, que con la luz del sol se ve azul. Y por eso usted de noche, cuando usted mire de noche, una noche sin nubes, usted mira es el espacio interplanetario. De día también lo vemos, pero lo vemos azul, y eso no nos permite ver lo que hay, las estrellas. Pero de noche se quita la luz del sol y usted levanta su vista y está viendo el espacio. ¿Y cómo es? Oscuro. Completamente oscuro. Lo único que se observa es las estrellas que brillan, nada más. De día, la luz del sol en ese mismo espacio, dentro de la atmósfera terrestre, hace que se vea azul, que es lo que describen aquí, regiones celestes. O sea que si nos cogemos de esta palabra, los demonios, y eso yo lo sé desde hace mucho tiempo, no solamente están por aquí, sino propiamente están en el espacio interplanetario. Ese es el lugar que tienen. Los que atacan al hombre. O sea, imaginemos la pelea como es de complicada, porque están allá. Eso no están al alcance de nuestra mano. Con ellos la pelea es distante, es decir, desde afuera de la atmósfera terrestre. Dicen que la atmósfera terrestre tiene más o menos 100 kilómetros de altura. Afuera de eso están. Y desde allá operan sobre la humanidad. Algo para ellos sencillo, porque pues somos tan pequeños que, bueno, eso es lo que, por eso dice espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero las regiones celestes, el cielo azul es propiamente el espacio interplanetario. Entonces la pelea no es tan fácil, y para eso es que el Señor nos da la armadura espiritual, de la cual cada creyente tiene que echar mano para poder hacerle frente. O sea, usted tiene, ¿por qué tiene que pelear usted esta batalla de la fe? Por usted. Usted no tiene que pelear por nadie más. Ojalá, el botín es su alma, la salvación de su alma. Eso no lo hace por nadie. Yo no puedo decir, yo voy a pelear por fulano o por otra persona. No, lo primero que tengo que ver es que mi alma se salve. Y esa es la pelea que tengo que dar y resistir. Dice, resistir esa avalancha de ataque de esos poderes, porque ellos van a tratar de distraernos de la autoridad de Cristo. Estos poderes se enfrentan a la autoridad de Cristo, no es a nuestra autoridad. Nosotros somos como títeres ahí, pequeñísimos. Ellos se enfrentan a Jesucristo, haciendo que nosotros nos distraigamos de la autoridad de Cristo y nos pasemos a la autoridad de ellos, que se dice o se lee haciendo la voluntad del diablo. Que hay miles de formas, miles de pecados o cientos de formas. Hacer la voluntad del diablo. La perdición del alma es por eso. El alma se pierde es cuando hace la voluntad del diablo, que fue lo que hizo Adán y Eva. Entonces nos da la armadura de Dios para que podáis resistir. Esta era la palabra que estaba citando hace un momento. Eso toca resistirlo todos los días, porque ellos van a moverse, van a atacar en todo tipo de momentos y circunstancias humanas individuales. Mire su vida, cada uno miramos nuestra vida, porque cada uno tiene que dar una pelea en ese tema, en ese plano.
y resistir. Ahí es donde tiene que resistir. ¿Quiénes serán los vencedores de los que habla Apocalipsis? Los que aguanten, que no se salgan, que no se dejen sacar o distraer o apartar de la obediencia a Cristo, como también lo describe el apóstol Pablo. Entonces dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, hay días peores, hay días que son suaves, que uno las pasa casi que sin darse cuenta. Tranquilo, no hay problema, es la mayoría de los días. Porque qué tal que nuestra vida tuviera todos los días malos. El grado de desesperación, de angustia que viviría la condición humana. Generalmente tenemos muchos días tranquilos, por la gracia del Señor, pero de vez en cuando las cosas se ponen calientes para cada persona, en alguna forma. Ese día es el día más donde somos más frágiles para no seguir obedeciendo a Jesús, sino haciendo nuestra voluntad, que consiste en salirnos de la palabra de Dios. Y no tiene que ver con dogmas. O sea, a usted no lo van a sacar ellos haciendo que usted ya no confiese la doctrina de la triunidad de Dios. Eso no. Lo van a sacar es llevarlo a que uno no confíe en el Señor, por ejemplo. Y ya no confío en el Señor, entonces hago mi voluntad. Me muevo yo solo. Por ahí es el rumbo, nos sacan de la confianza, porque la confianza nos da esperanza y nos hace tener paciencia, tranquilos, estamos tranquilos, perseverando, esperando. Usted que en muchos temas de su vida, yo sé que muchos de ustedes están esperando en el Señor, cada cual tendrá su temática. Y yo que estoy aquí, no, aquí esperando en el Señor, que el Señor me resuelva, que el Señor me conteste, que el Señor me conceda, que el Señor me dé. Usted está esperando en el Señor porque estaba resistiendo en la fe, porque el diablo le dice, no esperes, hazlo tú, no esperes eso, abandona el camino. Y Abraham estaba esperando en el Señor, no su hijo. Y la tentación llegó y no, con Agar. Más rápido, hombre. No hay problema. Así más o menos, no digamos que siempre va a ser así. La tipología es sacarnos de la esperanza. Por eso el concepto de la paciencia, confianza y esperanza son bien importantes. Hace unos días hablábamos de la fe, el amor y la esperanza. El temita de la esperanza es bien importante porque es el que nos permite perseverar y no dejarnos mover de la voluntad de Dios. Porque el día que nos movemos de la voluntad de Dios terminamos en la voluntad del diablo. Ese es el problemita que hay, que no es pequeño, es grande. Y si nos saca en un tema, de ahí empuja hasta que nos saca completamente. Entonces el creyente debe estar en esa posición. Resistir en el día malo es porque somos más frágiles. Por eso a veces la gente dice, y bueno, ¿y qué pasó? No, pues que estaba mal y todo eso, y ahí me desordené, me descuaderné, ahí entregué todo. Te diste una pelea de 2 o 3 años y un día que te cogieron mal, adiós, fuiste vencido. Porque el día malo representa eso, un día de fragilidad para nosotros, de peligro frente a los poderes de las tinieblas. Un día en que nuestra fe puede caerse completamente o flaquear. Por eso dice, resistir en el día malo, habiendo acabado todo, y habiendo un día, cuando ya termina, estar firmes. Pasó la prueba, pasó el vendaval y yo aquí estoy firme. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y con qué se logra esto? Con la armadura de Dios. La armadura de Dios, con los elementos que tiene, permite que el creyente esté así. Dice entonces, tenemos
La armadura de Dios, los lomos con la verdad de la palabra. No es con las verdades parciales humanas. No es con lo que digo yo ni con lo que dice usted. Es con la verdad de lo que dice la Biblia. Esa es la verdad que debemos tener. Dice firmes, los lomos es esta parte del tórax, abdomen y espalda, vestidos con la coraza de la justicia, igualmente la justicia de Dios. Vestidos con eso, porque muchas veces el diablo nos va a venir a acusar y ponernos en la condición de injustos. ¿Ya? Usted es justo, por eso el justo por su fe vivirá. Usted es justo, en la justicia de Dios yo soy justo, usted es justo. Pero de ahí para adelante, en cualquier concepto humano ya no somos justos. Ya pregúntese qué dice la gente de usted. ¿Qué dice la familia? Ah, no, es que es mal geniado, es yo no sé qué, es avaricioso, tacaño, mentiroso. Pero ese concepto no debemos darle prosperidad en nuestra vida, porque si yo o usted hacemos eso, nos salimos de lo que dice aquí, dice, dejamos de estar vestidos con la justicia. La justicia es un ropaje que nos da el Señor, que hace que yo soy justo por la justicia de Cristo, listo. Y me pueden decir, sí, digan lo que quieran, yo soy justo. Y de ahí no me muevo y no me dejo mover. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Eso significa dispuestos a evangelizar, porque un verdadero creyente está siempre, el verdadero creyente entiende esto por revelación personal y sabe lo importante que es. Si aquí hay uno que no sea creyente, le va a parecer cualquier cosa lo que yo estoy hablando, bobadas, por no decir otras cosas, basura, cuentos, charlatanería. Pero el creyente verdadero no sabe que es verdad y tiene disposición a evangelizar. O sea, no se queda callado. Entiende la prioridad. Dice, calzados es puesto el calzado, puestos los zapatos. No descalzos, porque en este lenguaje descalzo quiere decir que usted no está dispuesto, no está listo. Calzado significa está listo para hacer la tarea. Vestidos, calzados con los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe. La fe es un escudo, hay que andarlo cargando, como todos los escudos. Hay que cargarlo porque con él vamos a frenar, a parar, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego. No solamente son dardos que se clavan, sino que son de fuego. Por eso cuando el enemigo golpea, no es tan fácil. Y el ataque espiritual puede venir de muchas formas, en conceptos, en palabras y en acciones espirituales, que uno las vive. Yo hace 2 noches estaba iniciando a dormir, pues dije voy a dormir, y me dormí, y de pronto sentí que por la ventana entró un pájaro muerto y me cayó en la mano, y fue así, y me desperté y sentía el pájaro en la mano. Y simultáneamente una sensación de pánico, de miedo, y después en la ventana flotando un diablo ahí. Ese es un tipo de ataque que hay que saberlo enfrentar. ¿Y por qué lo cogen a uno dormido? Pues que es más fácil. Aquí no,
O sea, para hacerle un chiste es más fácil, un mal chiste. ¿Ah? A usted no lo cogen despierto, uno está alerta, pero dormido, ahí sí le caen y lo masacran. Y yo aprendí, porque yo me puse a pensar y dije, ¿y por qué? Porque me tenían desde hace unos días en esa. ¿Por qué es que me atacan tanto? Porque no me han dejado. Ahora anoche ya dormí bien. ¿Por qué es que no me dejan dormir? Porque el ataque debilita la fe. Hace que el escudo de la fe, hace que la fe se diluya en cierto aspecto. Y entonces ellos pueden abordarlo a uno más fuerte, con todo tipo de situaciones. Y en una persona que milita, le quitan capacidad, o sea, le quitan capacidad, le da desánimo. Esto significa, qué cansancio, no quiero predicar, no quiero tocar, no quiero hacer esto, porque saben que uno tiene el poder que mueva el Señor en uno para hacer la obra. Entonces es como decir, quédate quieto, estás muy débil, no has dormido, te están dando duro, ya sabes, no hables, no hables. Y ese pensamiento me pasó por la cabeza. Y por eso los que estuvieron en la oración sí se dieron cuenta que me dijo, no te calles. Cuando me dijo eso, y ahí mismo entendí que eso venía por ahí, o sea, callarme, que no hable. Porque eso es repetitivo. Por eso uno tiene que estar con todos estos conceptos lo más claros para que en el momento del ataque viene confusión. Uno se va a sentir mal, va a perder el ánimo, va a haber un momento en que no puede casi ni moverse. Es como que le den un porrazo en la cabeza. Pero el creyente tiene que reaccionar y pararse de nuevo, erguirse de nuevo y hacer la voluntad del Señor. Porque a uno mismo, el alma de uno le dice, no hables, no predique. Ahora en una canción sentí algo que nunca había sentido. Ay, qué artera. No quiero tocar eso. Y estuve con la tentación de quitarme el saxo y me voy a la oficina. Pero ahí es donde uno entiende, si yo tengo el criterio de qué es lo que está buscando el enemigo, que es paralizarme, inhabilitarme, sacarme del combate, pues, y aflojo ahí, ya seré responsable de eso. Pero por eso dice, resistan, hay que resistirlo al diablo, estar ahí aguantando y orando y toda la batalla. El escudo de la fe es importante porque ese es el que nos permite que no nos queme, que no nos incendie, porque a veces el diablo llega con un ataque que nos puede dejar incendiados, muertos, quemados, pero la fe lo hace resistir. Entonces dice, todos los dardos de fuego del maligno, todos, porque no es uno. Y tomen el yelmo de la salvación, que ya leímos, el concepto. ¿Por qué hay que hacer todo? Por la salvación, por esos tiempos eternos. Yo no puedo perder mi galardón por un momento de flaqueza en la fe. Tengo que estar resistiendo. Y en el caso de los que tenemos la responsabilidad de predicar y todo, pues tenemos que estar animando a otros. Ahora, ¿por qué? Porque la unción que hablamos, usted oye, el ungido, todos estamos ungidos. Eso significa que tenemos poder para operaciones o acciones en la obra del Señor. Entonces, cada uno tendrá una manifestación de ese poder y tiene que hacerlo. Lo ideal es que lo haga. El evangelista, pues evangelice, tiene la habilidad. Si evangelizar no es fácil, hágalo. No sea perezoso, negligente,
entienda que tiene una dotación espiritual para hacerlo. El predicador, el maestro, el profeta, el apóstol, para administrar, para gobernar, administrar todas las temáticas que permiten que esto esté funcionando, que esto funcione, y dando la palabra, y dando la revelación, porque yo estoy seguro que esta palabra a más de uno le va a ayudar, porque todos estamos en pelea, no solamente en este salón, sino todos los que están en otras partes mirando y escuchando. Entonces uno tiene eso. Y yo estaba en esto y hablé con un pastor, y a mí me lo han dicho varias veces, y entiéndase espiritualmente. Me dijo algo, y ya íbamos a terminar la conversación, y me dijo, cante, me dijo, así, porque se acuerda el día que cantó en esta semana, que me dio por cantar ahí, balbucear algo. Él sintió toda lo que soltó el Señor en esa voz, y eso pues a veces a uno se le pasa, ¿no? Uno dice, no, y estoy desafinado, no estoy caliente, la voz, ¿sí me entiende? Se va a oír horrible. Yo he optado por la parte de los cultos que no oigo, es esta, la del final, porque no me gusta lo que oigo, pero es poderoso, ahí está el poder. A uno no le gusta, pero uno tiene que hacerlo, porque todos somos instrumentos del Señor, y a nosotros nos atacan esos poderes que están en las regiones celestes, es para que no movamos el poder de Dios. Ahí verá cada uno si le acepta, o como dicen en la sociedad, le come cuento. Uno tiene que ir adelante. Que tú no eres lo máximo en esto, no importa. Y yo sé que no soy el mejor predicador, pero tengo la autoridad para hacerlo y tengo la unción. Y algunos se convierten, y eso es lo que me importa. Eso es lo que hay que entender, que como instrumentos somos débiles, somos vaso de barro. Y así en cada actividad debemos enfocarlo así. De pronto uno tiene su propia crítica contra sí mismo, es decir, no me gusta mi voz, no me gusta mi forma, no, lo que sea, en el canto, en los instrumentos, en la danza, no me gusta algo. Pero si usted está por delegación en esa función o en cualquier función, hágalo. Que eso está respaldado con el poder del Señor para neutralizar los poderes de las tinieblas. Y por último dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo más liberador que hay. La palabra de Dios transforma el ambiente. Entiéndalo, no se desanime el predicador, los líderes de grupos familiares. Oren bastante, prepárense mucho, oren, apártense para el Señor. Vayan al grupo familiar, háganlo, hagan la actividad. La gente lo siente, lo experimenta. La gente no viene a donde uno predica por uno, viene por el efecto de la presencia de Cristo, por la gran liberación que trae a sus vidas, por la paz que coloca en el corazón. A veces la gente está en angustia y va en una reunión y el Señor les cambia todo. Entonces, y eso lo hace con los débiles instrumentos humanos, ¿no? Y aparte de eso, como dice aquí en el 18, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No se olviden de la oración en lenguas. Yo he aprendido, la santificación es necesaria para que tu oración en lengua sea poderosa. Si tú andas mundano, metiendo la nariz en todo tema, viendo todo tipo de cosas, participando en todo, cuando oras en lengua eso no tiene poder, porque no está el Espíritu.
no estás lleno del Espíritu. Pero cuando uno se aparta para el Señor y ora en lenguas, la llenura del Espíritu hace que esa oración en lenguas realmente sea poderosa y trae beneficios para la vida personal. Vamos a darle. Gracias, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria y la alabanza. Exaltamos tu poder, reconocemos tu poder, Señor. Porque tú nos has llamado con llamamiento santo para que vivamos los tiempos eternos de nuestro Señor Jesucristo bajo su autoridad, bajo su poder y autoridad. Porque todos los llamados de su nombre somos llamados para vivir los tiempos de las edades que están en la Biblia. Y que para que representemos a la humanidad en la eternidad, cuando ya no haya tierra, la representemos en los lugares celestiales y en la nueva Jerusalén. Porque allá están todos los seres creados, los espíritus, los ángeles, los seres vivientes, y está la raza humana. Estoy bendiciendo las ofrendas y tributos de tus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el privilegio que nos da el Señor es que seamos activos y participantes ahora, porque lo que se va a galardonar y premiar es lo que hacemos ahora. En el cielo va a haber mucha gente que no hizo nada, que están es por la gracia y misericordia. Así como el acto elemental de la fe, así como lo hizo el ladrón que estaba al lado de la cruz. Pero también en el cielo van a estar, o están, los hombres y mujeres de todas las edades que dieron sus vidas por esta causa, por la causa de Cristo. Otros que predicaron, otros que trabajaron. A nosotros el Señor nos ha llamado para que trabajemos con visión y con vocación, con conciencia, y que defendamos nuestra causa en oración, en ruegos, en ayunos, en la militancia y en el servicio. Podríamos ser cristianos que están esperando que nos hagan todo, que otros oren, que otros nos bendigan. Pero el privilegio es que el Señor, sabiendo que somos débiles, sabiendo que no es por merecimiento de cada uno de nosotros, nos concede la gracia. Eso es muy importante entenderlo. Él nos concede la gracia. Para hacer todo tipo de obras con la unción de su Espíritu Santo. Y también tener conciencia de que las fuerzas espirituales de las regiones celestes son las que tenemos que resistir continuamente. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, tú estás aquí.
Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Tú eres el acompañante que nos ha dado el Señor para que podamos dar la pelea, para ser guiados, fortalecidos. Llénanos con tu presencia, fortalécenos, que seas luz en nuestro interior, que seas luz en nuestras tinieblas, que abras la palabra, que la palabra sea luz y verdad en nuestro interior. En cierto aspecto, el interior del hombre es tinieblas que tienen que ser alumbradas. El interior de un hombre o de una persona sin la palabra de Dios y el Espíritu Santo es tinieblas. Por eso es que la Biblia dice que ha venido tu luz a nuestro interior. Cada uno debe buscar que dentro de sí haya luz y no tinieblas. Esa es la responsabilidad, que haya luz y no tinieblas. Yo estaré contigo. Gracias, Señor. Y si por los ríos no te anegará. Gracias, Señor. Cuando pases Por el fuego. Gracias, Espíritu Santo. Toca, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. porque a mis ojos Fuiste de gran estima. fuiste honorable y yo te amé. Gracias, Señor. Daré pues Hombres por ti y naciones por tu vida. porque a mis Mis ojos fuiste de gran estima. fuiste Gracias, Señor. honorable y yo te Te amé. Oh, Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gracias. cuando pases Por las aguas. Muévete, Señor, muévete, Espíritu Santo. Fortalece, contigo. fortalece a tus hijos, dales vida. Y si por los ríos no te anegará. Gracias. Gracias, Señor. Pases Por el fuego. no te quemarás. Oh, Y la llama oh, arderá en ti.
estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Gracias, Señor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos Fuiste de